buenas tardes. Es un verdadero placer estar aquí con vosotros para presentaros este encuentro sobre inclusión y diversidad y corrección de las desigualdades en las pymes, organizados por DIRCOM. Creo que todos los que estáis asistiendo ahora mismo sabéis perfectamente lo que es DIRCOM, pero sí, por si acaso, como este webinario va a ser grabado, para aquellos que vean este vídeo en diferido y nos sigan, comentaros que DIRCOM es la Asociación de Directivos de Comunicación de España, que tiene a más de 1.100 asociados a nivel nacional, que son directores y responsables de comunicación de empresas, instituciones y agencias, y que este año cumplimos nada más y nada menos que 30 años. Y en este 30 aniversario, además de nuestra actividad habitual, estamos celebrando y organizando una serie de actividades, como pues hemos editado un cómic y un corto sobre nuestra profesión. El 23 y 24 de noviembre tendrá lugar en Madrid el Congreso Nacional de Comunicación, a los que os invito a inscribiros si no lo habéis hecho ya. Y hemos lanzado una campaña sobre comunicación pymes y ODS, donde se enmarca este seminario de hoy. El objetivo de esta campaña que ha lanzado DIRCOM a nivel nacional es que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, puedan desenvolverse como organizaciones clave en el desarrollo de la economía social, a través, por supuesto, de la comunicación, que para nosotros en la asociación es lo fundamental. Se han tocado temas como la comunicación interna, herramientas digitales, liderazgo, responsabilidad social corporativa, y en las próximas semanas, dentro de esta campaña, vamos a trabajar también sobre reporte no financiero y sobre internacionalización. Hoy vamos a hablar de inclusión y diversidad. Llevamos mucho tiempo, ¿verdad?, escuchando a expertos que hablan sobre que más que una época de cambios, estamos en un cambio de época y que todos y cada uno de nosotros estamos llamados precisamente a aportar nuestro granito de arena a que se produzca realmente ese cambio y esa perspectiva dentro de los temas que estamos trabajando. Esta tradicional economía lineal, ¿no?, la estamos cambiando por una economía circular. Además de este giro, se apoya en objetivos de desarrollo sostenible como los 17 que promueve la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y como os decía, estos objetivos de desarrollo sostenible no son algo elevado que no nos competa a nosotros, sino que realmente todos y cada uno de nosotros estamos llamados a jugar un papel, a aportar. Y creo que como sociedad debemos fomentar debates como el que se van a dar esta tarde y que queremos compartir con vosotros. Grandes empresas, pymes, micropymes, tercer sector, universidades, administración, ciudadanía, todos estamos llamados a colaborar. Hay que sumar para multiplicar, sumar esfuerzos y multiplicar resultados. Y debemos promover desde luego una cultura que genere cambios. Y en ese objetivo compartido que queremos compartir con vosotros, no debemos dejar a nadie atrás. Para hablar de inclusión y de diversidad y cómo corregir esas desigualdades a través de las pymes, tenemos 3 invitados excepcionales que os voy a presentar y que además, después de conocerlos y de seguirlos, os puedo asegurar que son personas súper activas, súper inquietas, muy trabajadoras y muy representativas de sus sectores. La verdad es que es un lujazo tenerlos esta tarde aquí con nosotros. Se trata de Pedro Martínez López, asesor de empleo de Dawn España, y ahora voy a contar algo más de su perfil. Manuel Ródenas Pérez, que es el director de la Fundación EDIG, presidente de la Asociación de Abogados contra Delitos de Odio, que también ahora voy a dar alguna pincelada más. E Iván Conejero García, que entre otras cuestiones es director de Recursos Humanos en Grupo Alquibarsa. Os lo voy a presentar con un poquito más de detalle para que veáis el elenco de compañeros que están hoy con nosotros. Pedro Martínez López es graduado social, máster en inserción sociolaboral de personas con discapacidad y experto en materia de integración de aulas ordinarias del sistema educativo. Además de gerente de Fundón, asesor de formación y empleo en Dawn España, miembro de la Comisión de Formación y Empleo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, de CERMI. Actualmente además es presidente de CERMI en la región de Murcia y representante
miembro del Consejo Económico y Social de Murcia. Y podría seguir, pero continúo con Manuel Ródenas Pérez, abogado y colegiado del ICAM. Es responsable y asesor jurídico del programa LGTBI de la Comunidad de Madrid y primer centro de atención psicosocial en España dirigido a la población LGTBI, familiar y entorno desde el año 2002. Presidenta además de la asociación, como os comentaba antes, de abogados contra delitos de odio. Director de la Fundación EDIGI, asociación sin ánimo de lucro y primer hogar de acogida en España para víctimas de la violencia LGTBofóbica, corrígeme Manuel porque yo me trabo con las siglas, dirigida a jóvenes que sufren situaciones de violencia y sobre todo en el entorno familiar por cuestiones de orientación sexual y de identidad de género. Me gusta muchísimo vuestro claim de esperanza, diversidad, dignidad y generosidad. Me parecen palabras muy potentes, las palabras tienen mucha fuerza y que vosotros utilicéis, os apoyéis en esas 4 palabras, dicen también yo creo que mucho de vuestra organización. Me encanta que en 2012 fue elegido el mejor abogado LGTBI en Washington, en Estados Unidos, miembro de la Family Law LGTBI Institute de Estados Unidos y autor de diversos estudios jurídicos, tales como el mundo islámico y la homosexualidad, las necesidades de la población LGTB en el municipio de Madrid o el corpus jurídico de la familia homoparental. O sea, como veis, compañeros muy polifacéticos. E Iván Conejero, que es el siguiente ponente que os quiero presentar también, es, como no, también polifacético. Diplomado en Ciencias Empresariales, es el director de Recursos Humanos del Grupo Alquibarsa, especialista además en la venta de alquiler y montaje de edificios modulares desde el año 82. Pero ha tenido una trayectoria profesional en el Corte Inglés, Grupo Murciano de Maquinaria, Logitas, iLife, etc. Me gusta también su perfil como coach profesional, conferenciante y docente, formador MBA en liderazgo, inteligencia emocional y gestión del tiempo, comunicación, imparte charlas y clases, ha colaborado con la Asociación de Jóvenes Empresarios, con la Asociación Española contra el Cáncer, colabora semanalmente con el diario La Opinión de Murcia y es además director deportivo de un club de fútbol. Eso yo ya no sé ni dónde saca el tiempo, Iván. Pero bueno, que tenemos a 3 ponentes de excepción, aunque yo les voy a lanzar preguntas, por supuesto, tanto en el chat como con la aplicación de Zoom de levantar la mano podéis intervenir. Y aunque nos centremos al principio en Manuel porque está en otro evento físico y va a poder estar poquito tiempo con nosotros, sí me gustaría que entre los 3 establezcáis un diálogo fluido y si hay alguna cuestión que le pregunta a Manuel o a Iván o a Pedro y queréis entre los intervenir, aunque no os haya hecho directamente la pregunta, no tengáis ningún problema. Así que creo que el debate promete. Y os voy a lanzar la primera pregunta porque aquí yo no soy la protagonista, para nada sois vosotros. Manuel, creo que, bueno, a todo esto, muchísimas gracias a los 3 por venir. Buenas tardes. Y lanzo la primera pregunta, vamos a ser eficientes. Manuel, muchos de los que nos escuchan o nos van a escuchar cuando graben, no saben muy bien la diferencia entre diversidad e inclusión. Es lo primero que me gustaría preguntaros a los 3, un poco para centrar el tema y ver ya después en concreto las organizaciones que cada uno representáis. ¿Qué diferencias, para que los oyentes, para las personas que están conectadas y que nos van a ver, creéis que tienen que saber? Porque creo que es importante diferenciar o discernir qué es cada término, hablando de la importancia de las palabras. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? Se te escucha fenomenal, Manuel. Claro. Estupendo, lo hemos conseguido. Pues, diversidad es la sociedad en la que vivimos. Nuestra sociedad es diversa, es multicultural, existen personas con distintas orientaciones sexuales, existen personas con diversas funciones que pueden realizar, existen, o sea, diversos somos todos, o sea, la sociedad es diversa, pero no toda la sociedad está integrada. Hay muchas personas y muchas personas que en un momento dado pueden parecer que están integradas, pueden sufrir rechazo, discriminación o exclusión.
Yo esa es la diferencia que haría. La sociedad española no es homogénea. Hace mucho, nunca lo fue, pero podía parecer que hace tiempo lo era, pero podemos ver que cada vez es más diversa y que esa diversidad es muy visible. Entonces, lo que tenemos que tratar de entre todos es de construir una sociedad en la que no haya discriminación, en donde se evite la exclusión y donde todas las personas estén integradas, con independencia de cuál sea su condición, cualquiera de sus condiciones personales o sociales. Eso para mí sería la definición de entrada o la diferencia de entrada. No sé, Pedro y Dan, si queréis apostillar alguna cuestión más. Sí, O yo creo que... como dice Manuel, bueno, primero agradecer la invitación de DIRCO Andalucía a participar en esta mesa. Por mi parte, encantado de que hayáis contado con Doble España para ello. Pues como decía Manuel, la diferencia es importante y significativa, sobre todo en cuanto al trabajo que hay que realizar, ¿no? Sin duda, España es una sociedad diversa, pero necesitamos que España sea una sociedad inclusiva. Para referirnos en el término más en el colectivo en el que yo trabajo, que es la discapacidad, nosotros necesitamos de una inclusión plena y para eso necesitamos que en todos los ámbitos de la vida, como puede ser la educación, el empleo, la salud, la vivienda, se hagan políticas y sobre todo se trabaje en una sociedad que incluya a las personas con discapacidad, que el mero hecho de tener una discapacidad no suponga una barrera para conseguir sentirse un ciudadano más, ¿no? Como cualquiera de todos nosotros. Y ahí es donde tenemos que trabajar las asociaciones, las entidades, para conseguir que esa sociedad, que ya es diversa, pues sea inclusiva. Pues para ello, pues lógicamente necesitamos toda una serie de apoyos por parte sobre todo de la administración pública, pero también de todo el tejido social y por supuesto también del tejido empresarial. Porque además, ¿pensáis que hay prejuicios inconscientes? Que esto, o sea, es un tema cultural. ¿Lo podríamos solventar de alguna manera? Totalmente. Yo creo que la sociedad está llena de prejuicios. Otra cosa es que la gente lo quiera reconocer y admitir porque no es políticamente correcto hablar de que las personas tienen prejuicios hacia las personas por todo tipo de razones, por todo tipo de cuestiones. Pero los prejuicios están ahí. Ayer hablaba con una mujer que era lesbiana y me decía que claro, que es muy diferente la discriminación que se hace a una persona por ejemplo, su origen racial, que es más visible, a ella, por ejemplo, que había tenido un caso de discriminación, porque es más sutil, pero el prejuicio lo había vivido, había tenido un problema y lo que pasa es que había pasado más desapercibido porque no era tan evidente. Si estamos hablando de una persona de color o quizá de una persona que tenga una discapacidad física, pues son signos muy visibles. Y que es lo mismo que le ocurre a las personas trans. Las personas trans no están en el armario, no pueden estar en el armario, siempre están expuestas, son visibles y por supuesto ellas no pueden esconder su condición, con lo cual son blanco y diana de la discriminación, con lo cual pues los prejuicios están. Otra cosa es que vivimos también en una sociedad de corrección política tremenda y eso hace que la gente disimule. Lo que hay es mucho disimulo y se camufla muy bien, pero están ahí. Por todas las cuestiones, pero están, desde mi punto de vista. Sí, y aunque ahora nos centremos en las pymes, en las empresas, a nivel cultural tendríamos que dar un pasito más, ¿no? Porque todos estos prejuicios lleva consigo un tema cultural e histórico potente, ¿no? Es necesaria mucha formación. Yo perdonad que como me tengo que ir antes, prefiero hablar ahora. Entonces, efectivamente, yo creo que lo que hay son unas carencias de formación. A medida que hay conocimiento y formación sobre cualquier realidad, sobre cualquier grupo social, van disminuyendo, van disminuyendo los estigmas y, por supuesto, eso redunda en que haya menor grado de prejuicio y de discriminación. Eso está comprobado que es así. Por eso todavía hay tanta gente que reacia a que se hable, por ejemplo, en los asuntos LGTB, pues que se hable en centros educativos, porque piensan, bueno, como tienen prejuicios, pues piensan pues que esto es una condición que o que se contagia, o no sé realmente qué es lo que piensan, qué es lo que hay en su cabeza, pero hay mucha oposición a que se hable de diversidad afectivo-sexual
en centros educativos por parte de muchas personas, con lo cual ahí hay un prejuicio. Pero lo que está demostrado es que a mayor conocimiento de la realidad disminuyen los prejuicios. Y cuando disminuyen los prejuicios, disminuyen los problemas de discriminación y por ende conseguimos todos vivir en una sociedad más igualitaria y más justa. Claro que sí. Todo está concatenado, una cosa que lleva a la otra. Conlleva la otra, desde luego. Manuel, sigo contigo porque precisamente tienes que marcharte en unos minutitos. Pedro, Iván, retomaré el tema con vosotros, pero ¿tú cómo ves a nivel España, digamos, realmente las empresas españolas están eliminando barreras? ¿Cómo estamos comparándonos con otros países a nivel internacional? ¿Cómo valorarías nuestra posición ahora mismo, nuestra evolución como país? Pues mira, las grandes empresas, sobre todo las multinacionales y las extranjeras, están adoptando e incorporando políticas de gestión de la diversidad, están creando grupos de LGTBI y sobre todo grandes empresas y grandes multinacionales. Ahora bien, ¿eso significa que se mejora? En cierto modo sí y no, pero no del todo. ¿Por qué? Pongo ejemplos concretos. A mí me llama la atención empresas que hacen campañas durante la época del orgullo y que animan a sus empleados a ir al orgullo, pero luego no han hecho ningún proyecto social, no han hecho ninguna formación entre el resto de sus trabajadores sobre qué es la diversidad afectivo-sexual, no hacen formaciones internas, no tienen unos protocolos fuertemente implantados para evitar la discriminación, no tienen políticas activas de acción positiva para integrar a grupos sociales que tienen dificultades para entrar en el mercado. Entonces, es todo cara al exterior. En mi opinión, a veces me he encontrado con muchas empresas grandes que están en esa situación. Mucha imagen, mucha pegatina durante el mes del orgullo, pegatinas, incluso, no voy a mencionar a ninguna, pero todos podemos pensar de quiénes estamos hablando. Campañas, llevan una carroza al orgullo, se gastan decenas de miles de euros en estar allí presente, pero en el día a día, a lo largo del año, no hay nada, no hay una política interna, no hay un protocolo, no hay políticas de inserción, no hay medidas de discriminación positiva para apoyar a grupos sociales que están en situación de exclusión social. Todo eso no hay nada. Entonces, creo que eso es algo que hay que trabajarlo muy a fondo y que ahora se están haciendo como una especie de sellos de calidad para empresas que reconocen, bueno, pues creo que hay que ir muy a fondo porque participar del orgullo está muy bien, pero si a lo largo del año no haces nada en tu empresa, poco vamos a conseguir. Y eso hablando de grandes empresas, pero las pymes poco se ha hecho, poco o nada. O sea, las pymes es verdad que lo tienen mucho más difícil por cuestión de tamaño, por cuestión de medios, aunque a veces yo me he encontrado sorpresas, me he encontrado pues que en pequeños lugares hacen un esfuerzo dentro de sus medios por incluir diversidad, por hacer guiños, por hacer gestos, lo cual es muy de agradecer. Entonces, resumiendo, en pymes está todo por hacer y en grandes empresas hay que mirar muy a fondo lo que se está haciendo, porque hay un término que llaman el pinkwashing, que es dar un lavado de imagen, pero luego en el fondo no estoy haciendo nada. Entonces, en mi opinión, está todo por hacer. Yo os agradezco la iniciativa, agradezco mucho que desde DIRCON hayáis realizado esta mesa de debate para poner esto sobre la mesa y que todas las personas que nos están escuchando pues, puedan reflexionar sobre ello porque está ahí. O sea, está ahí. Es un tema que está de moda, pero esperemos que no sea una moda, sino que sea un valor que se interiorice, que la gente reflexione y que, oye, a mí esto me interesa de la diversidad, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer esto. Hoy mismo, mira, he tenido una experiencia muy positiva. Os pongo un ejemplo. Íbamos a hacer una reunión con un grupo de personas trans y una embajadora. Y la embajadora ha dicho, yo no voy a ir allí a hacerme la foto. Yo antes de ir quiero tener una propuesta de un proyecto social y vamos a trabajar primero sobre ese proyecto social y luego voy con ese proyecto social a visita. O sea, y luego me hago la foto. O sea, me ha parecido maravilloso porque eso ha salido pues sí. de ella. Y muy serio, no voy ¿no? a ir a hacerme una foto. Sí. Primero hablamos de un proyecto social que podamos hacer y cuando tengamos el proyecto social voy allí a presentarlo. Entonces, eso sí es un ejemplo de buena práctica. De buena práctica. Como sé que tienes 2 minutitos más, Manuel, te voy a hacer una pregunta también concreta para ti. ¿Vale? Sí. ¿Qué beneficios dirías tú para las personas que nos oyen y que están planteándose pues, dar el pasito y que su pyme o su empresa sea inclusiva?
¿no? ¿Qué beneficios Pues, crees que puede tener para la empresa contratar a personas pues, de vuestra comunidad? vamos a ver, yo creo que aparte de que es un valor, o sea, un valor que está reconocido constitucionalmente, creo que atraer y retener talento. El talento está en todo tipo de personas. Y hay veces que el talento huye de sitios y de lugares y de centros de trabajo donde no hay respeto a la diversidad. Entonces, donde se retiene el talento, y retener talento es retener cualquier trabajador o trabajadora, independientemente de su condición, favoreciendo que tenga un entorno respetuoso de trabajo. Eso, por un lado, eso supone ahorros de costes. Todas las personas que me estarán oyendo saben que formar a un empleado cuesta dinero. Dedicarle tiempo a preparar a un trabajador o trabajadora para que pueda desempeñar su función son recursos y tiempo lo que se dedican. Si tú retienes ese talento, estás obteniendo un beneficio como empresario o como empresaria. Y por otro lado, si eso llega, porque todo esto llega, o sea, las empresas que son amables, que son respetuosas, que realmente se creen la diversidad y que realmente trabajan por ello, desde fuera se ve y se sabe. Entonces van a traer clientela, o sea, van a traer clientela. Constantemente estamos viendo campañas de no compréis aquí porque han hecho esto con estos, porque han echado a un trabajador o una trabajadora porque era LGTBI o no han querido contratar. Hoy creo que se te ha ido el audio, Manuel. Cuando ven que hay un lugar donde no se respetan, una empresa que no respeta los derechos de las personas, esto genera un impacto de imagen negativo y seguramente repercutirá en los resultados económicos de esa empresa, los que quienes estáis llamáis reputación, ¿no? Los que estáis en este sector, Sí, bueno, pues la sí. reputación dañada, sabéis que eso tiene un coste. Pues al final todas estas cosas llegan y todo lo que tiene que ver con ataques a las personas por razón de cualquier condición personal o social, inmediatamente esto llega. Entonces, mantener ahí un valor, eso va a generar una fidelidad de empleados y de clientes. Yo creo que eso es algo que tienen que valorar más allá de lo que es el principio, el saber que esto tiene un impacto y este impacto supone una rentabilidad en términos de fidelización de trabajadores sobre los que se ha invertido recursos y tiempo, y de clientela que le parece que está gastando su dinero, porque yo creo que todo el mundo hoy miramos muy bien dónde gastamos nuestro dinero. Hay mucha competencia sobre cualquier sector. Entonces miramos, ¿lo meto aquí o lo gasto allí? Lo voy a gastar donde, en una empresa donde se respeten estos valores, donde sé que no se discrimina a la gente, donde sé que se trata. Entonces, todo esto llega. Hoy en día no es cuestión de prensa, es cuestión de redes. La gente en redes comparte. El asesinato de Samuel llegó a todas partes. ¿Y llegó a todas partes por qué? Por las redes sociales. Entonces, sí, por poneros un ejemplo. Entonces, todo esto hoy en día automáticamente, como haya una mala práctica, se sabe públicamente y trabajadores y clientes van a saberlo. Y todos tomarán medidas. Entonces, yo creo que eso es algo importante a tener en cuenta por parte de empresarios y empresarias. Manuel, pues nos quedamos con tu idea de fomentar esos valores dentro de las pymes como un elemento más de la reputación de las organizaciones y de la fidelización de sus clientes o de sus stakeholders, y que no se quede en una moda o en una cabalgata, sino que se quede en el día a día y en la cultura de la organización. Te agradezco enormemente el esfuerzo por haberte conectado con nosotros. Son las 7, que sé que es la hora que tenías que desconectarte. Me quedo con Pedro y con Iván y siento que haya sido tan fugaz, pero te agradezco enormemente este ratito que has tenido con nosotros. Espero contar, gracias por la invitación, y espero que en el futuro poder contar participando con vosotros en otra Lo haremos, y espero que de manera presencial para conocernos en persona. Muy bien, claro que sí, pues Manuel. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta y muy luego. buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Pues continuamos con los dos compañeros. Perdona, esto se supone que iba a ser Pedro y Iván un diálogo, y al final pues lo hemos dividido entre casi una conversación entre Manuel Rodenas y yo, y ahora un diálogo sí entre Pedro Martínez e Iván Conejero.
Vamos a recapitular porque se han contado con Manuel, hemos contado muchísimas cosas que han salido a la palestra, pero que sí que me gustaría profundizar con vosotros en la tranquilidad de los próximos minutos, si os parece bien. Porque hemos corrido que digo, madre mía, vamos todos con un lunes así potente, pero bueno, vamos a aprovechar el ratito que tenemos también con vosotros, Pedro e Iván. Sí me gustaría, porque hablando con Manuel, nos ha dado su perspectiva, desde luego, de un experto en inclusión, pero sí me ha centrado en LGTBI, y sí me gustaría centrar ahora mismo vuestra visión, un poco retomando la pregunta que le hice a Manuel Ródenas sobre cómo veis la situación. Manuel, ¿sigue conectado? Ah, no, ya se nos ha ido. ¿Cómo veis la situación actual en España en cuanto a diversidad, al concepto de diversidad e inclusión? Comparándolos con otros países, o sea, dentro de España, si esto se está trabajando. Por lo que he visto con Manuel, no estaba siendo muy positivo en ese sentido, pero quizás centrado en su ámbito. No sé cómo lo veis vosotros, sobre todo, fundamentalmente, entiendo, Pedro, con personas con discapacidad. Un poco saber vuestra opinión, Pedro, Iván, vuestra sensación, y si tenéis algún dato sobre este tema, en cómo las empresas, si lo están aplicando, si son más sensibles, cómo lo veis a nivel nacional y comparándolo con otros países. Bueno, a nivel, empiezo yo si te parece, Iván. Por supuesto. Bueno, la verdad es que yo soy bastante más optimista que Manuel, ¿no? Y sobre todo a mí lo que siempre me gusta es comparar con tiempos anteriores. Es decir, sí que es verdad que las personas que estamos imbuidas en el trabajo, en el día a día de las personas con discapacidad y sobre todo en el ámbito de la inclusión laboral, pues vemos que nuestros esfuerzos y nuestro trabajo en buena medida pues tienen un resultado muy lento. Pero si de verdad echamos la vista atrás y somos capaces de mirar el recorrido que hemos hecho, por ejemplo, en los últimos 20 años, pues creo que convendrán conmigo en el que la visión de la sociedad respecto a las personas con discapacidad ha cambiado muchísimo. Es decir, ahora mismo una persona con discapacidad, en el momento que tenga una formación, en el momento que pueda defender un puesto de trabajo, pues la verdad es que es una persona que para las empresas en general es una persona empleable y es una persona que puede formar parte dentro de las plantillas. Lógicamente queda muchísimo por hacer y el día a día, como digo, pues siempre nos va a dar una visión de los que trabajamos un poco secada, pero en los últimos 20 años la incorporación al mundo laboral por parte de las personas con discapacidad es un hecho irrefutable que está ahí. Si nos vamos a cifras, pues realmente es que hace 20 años las personas con discapacidad no trabajaban. Hoy en día siguen teniendo una tasa de inactividad bastante alta. Estamos hablando de alrededor de un 70%, aunque si nos vamos a distintos colectivos, como pueden ser las personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down, esa tasa aumenta hasta un preocupante 90-91%. ¿Queda mucho por hacer? Sí. ¿Se puede seguir trabajando para conseguir rebajar ese porcentaje? Por supuesto. Pero sí que es cierto que en la sociedad hemos avanzado y llevamos una línea, yo creo que positiva, y que la persona con discapacidad cada vez es mejor vista a la hora de poder acceder a un empleo, ¿no? Dentro de las distintas fórmulas de empleo que pueden surgir, como es el empleo protegido, que es el empleo de centros especiales de empleo, o bien a través del empleo ordinario, que es el empleo que se realiza a través de cualquier empresa, en este caso las pymes, que es la que nos ocupan en esta tarde, o bien también otra fórmula de empleo, que es el empleo que se genera a través de la propia administración, que como sabéis tiene una obligación, que al menos el 7% de las convocatorias anuales tienen que ser para personas con discapacidad, y por lo tanto pues hay distintos núcleos, distintos nichos de empleo en los cuales las personas con discapacidad tienen que y deben de asumir para poder conseguir elevar esas cotas de empleabilidad. Ahora bien, también es verdad que las personas con discapacidad tenemos, y me incluyo como dentro del colectivo, que trabajar por nuestra parte. Es decir, no se le puede pedir solamente el esfuerzo a una parte, no se le puede pedir solamente el esfuerzo a las pymes para contratar. Nosotros previamente debemos de tener la capacidad y sobre todo el trabajo y la honestidad de que las personas con discapacidad estén formadas, ¿no? Y que realmente puedan defender un empleo en igualdad de condiciones que cualquier otro trabajador. Porque a la empresa, a la pyme, no se le puede pedir caridad, a la pyme no se le puede pedir
que haga un acto bondadoso. Una empresa está para ganar dinero y, lógicamente, también dentro de su línea de responsabilidad social y de mejora de la colectividad en general, puede tener esa implicación con, en el caso del colectivo de la discapacidad, pero siempre hablando de que deben de ser personas con discapacidad que puedan trabajar y que puedan desarrollar ese empleo, ¿no? Porque la función de la pyme, como digo, el principal objetivo, y si no cumple ese objetivo, difícilmente va a poder cumplir esos objetivos de inclusión y ni va a poder realizar todas esas actividades dentro de la responsabilidad social, es que es una empresa solvente y que por lo menos, ¿no?, ingrese más de lo que gaste. Por lo tanto, digamos que el compromiso es mutuo, ¿no? Las personas con discapacidad deben de prepararse para poder defender un empleo, y las empresas, pues, lógicamente, deben de ser más inclusivas e incluir en sus planes de expansión a las personas con discapacidad por todos los beneficios que ha dicho anteriormente mi compañero de mesa, Manuel. Ujú. Hoy tenemos con nosotros, Pedro, a un claro ejemplo de una empresa que sí que esto lo ha vivido, el proceso de ser inclusiva, y que, aunque yo ahora sí que te quiero preguntar a ti a nivel general qué aporta a las empresas y a los equipos, ¿no?, humanos que trabajan en las organizaciones contratar a personas con discapacidad, después sí que a Iván le voy a preguntar cómo lo han vivido personalmente, ¿sabes? No a título general, sino cómo lo han vivido en sus propias, en su propia organización, pues el incluir en el equipo a personas con discapacidad. Pedro, a nivel general, ¿cómo ves tú qué aportan personas con discapacidad a las empresas y a los equipos humanos de las compañías? Pues, en primer lugar, un enriquecimiento y una diversidad, ¿no? Cuando hablamos de empresas, en este caso las pymes, el incorporar a una persona con discapacidad, pues la verdad es que está totalmente demostrado que mejora la calidad del medio, además del medio empresarial, quiero decir, del lugar donde la persona está trabajando. Además, las personas con discapacidad que se les da una oportunidad son personas que valoran muchísimo su trabajo, y además eso hace que los demás compañeros vean, y que en muchas ocasiones nos han trasladado, que no eran tan conscientes de la importancia de haber conseguido ese empleo hasta que han visto que las propias personas con discapacidad son las que lo valoran. ¿Por qué lo valoran? Porque le ha costado el doble o el triple de esfuerzo el poder llegar a realizar o a ocupar ese puesto de trabajo. A partir de ahí se generan unas sinergias, se generan unas líneas de trabajo y de comunicación muchísimo más fluidas, muchísimo más heterogéneas. Aquí lo que hablamos es que cuando una persona con discapacidad entra en una plantilla, automáticamente se empieza a generar un cambio dentro de la empresa, porque muchos temas que se daban por sabidos, o muchos temas que en muchas ocasiones no se trataban o se pensaban que no eran importantes, el hecho de incluir a esta persona con discapacidad obliga a la propia empresa a recapacitar sobre ello. Estamos hablando de sistemas de comunicación que puede haber entre los empleados, o cómo se relacionan entre ellos, o cómo se pueden diversificar, o cómo se pueden canalizar distinta información, horarios, es decir, de todo. Con lo cual, esto crea un ambiente importantísimo dentro de la empresa. Por otro lado, desde el punto de vista de la visión del público en general, ya lo había comentado también Manuel, es muy importante que la empresa se vea como una empresa inclusiva, como una empresa que realmente cuenta con todas las personas para conseguir su modelo de negocio y para generar su modelo de negocio. Es importantísimo que hoy en día las pymes también tengan esto en cuenta, ¿no? Es más difícil que las grandes multinacionales, que tienen sus grandes corporaciones, sus grandes áreas de recursos humanos, pero cada vez más las pymes son conscientes de que en el ámbito de su sector, en el público, o mejor dicho, tanto en los proveedores como en los clientes con los que trabaja, cada vez más ese sello de inclusión, en este caso de personas con discapacidad, es un marchamo que les da mayores oportunidades de negocio, ¿no? Y por otro lado, también la responsabilidad social corporativa propia de la empresa. Antes decía que la empresa, lógicamente, su primera función debe de ser generar riqueza,
generar dinero, pero también tiene esa labor que le obliga, ¿no? Le obliga con comillas o sin comillas, como queremos, a ser un miembro activo de la sociedad y por lo tanto contribuir en la sociedad para que la sociedad sea más justa, sea más igualitaria. Y por lo tanto, el contratar a personas con discapacidad lleva una serie de ventajas y de mejoras. Y por último, hablaríamos de las mejoras bueno, más económicas, ¿no? En el caso de contratar a personas con discapacidad, pues con la reciente reforma laboral sí que es verdad que se han reducido los contratos laborales que estaban bonificados, pero se sigue teniendo un contrato de temporal, que es el único que hay. En este caso se han eliminado todos los demás, pero para personas con discapacidad está el contrato de fomento de empleo, que está entre 1 y 3 años y que permite tener una bonificación casi del 100% de la propia seguridad social. Por lo tanto, tenemos una serie de ventajas que ineludiblemente hacen que la contratación de personas con discapacidad en las pymes sea un elemento atractivo. Y por último, sí que me gustaría dejar claro una cosa que es muy importante para nosotros, y es que cuando hablamos de empleo para personas con discapacidad, tenemos que decir que según la legislación española, en este caso, las empresas de más de 50 trabajadores son las obligadas a contratar a personas con discapacidad en un porcentaje de un 2%. Es decir, una empresa de 50 trabajadores tendrá que contratar al menos a una persona con discapacidad. Pero realmente nuestro principal nicho de empleo no son las empresas que están obligadas, sino las empresas pymes. Es decir, también tenemos en cuenta que el 92% del tejido empresarial es pyme y por lo tanto nosotros como Down España, en este caso, nos dirigimos más a las empresas pequeñas y medianas que a las grandes multinacionales que tienen esa obligación y que ya son ellas mismas las que se ocupan de cumplir con esos porcentajes. Sin embargo, el gran campo de actuación que nosotros tenemos y donde tenemos mayores cuotas de empleabilidad son efectivamente en la pyme. Muchas gracias, Pedro. Y como comentábamos, tenemos con nosotros también a Iván Conejero, que es el director de Recursos Humanos de Grupo Alquibarsa, que es un ejemplo claro de todo lo que estamos hablando y es un poco, Iván, lo que nos gustaría conocer de primera mano es un poco tu organización, una de las organizaciones para las que trabajas, un poco cómo ha sido esa evolución, cómo surgió el interés, qué pasitos habéis dado. Un poco también para que sirva de referente y de inspiración para otras pymes que nos estén escuchando o que nos vayan a escuchar. Cuéntanos un poquito, Iván, cómo ha sido, qué es lo que hacéis en el grupo y cómo ha sido ese proceso interno de convertiros en una empresa inclusiva. Buenas tardes, Vanessa, y Hola, Iván. buenas tardes a todos. Y en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Y en segundo, es un placer estar escuchando a personas como Manuel o como Pedro, y que yo poco tengo que aportar a lo que han dicho, es subrayar prácticamente sus exposiciones, porque bueno, se ha hablado de educación, se habla de formación, se habla de personas, se habla de diversidad. Cuanto más es diverso un país como el nuestro, más inclusión tiene que haber, ¿vale? Entonces es un claro ejemplo nuestro país de ello. Y hacías una pregunta que te aporta, ¿no? Este tipo de personas, pues ilusión. Personas que están muy acostumbradas a cerrojazos y a puertas en las narices, pues cuando una empresa abre esas puertas, pues entran con una ilusión y un valor añadido que luego son ejemplos para otros compañeros de la propia empresa. Lo decía Pedro. ¿Se contagia la ilusión, Iván? ¿Perdón? ¿Se contagia la ilusión? La actitud se contagia, tanto la mala como la buena. Por eso. O sea que si son tan positivos, ¿no? Estas personas contagian mucha ilusión, contagian mucha actitud, y luego, como ha dicho Pedro, las empresas son negocios y están para ganar dinero, por supuesto, y ahí está el equilibrio ese que buscamos. Y hablando de igualdad, esa es la igualdad, de tratar a todos los trabajadores de la misma manera. Hablando de igualdad y de equidad, por supuesto. Y cada persona tiene un rol, cada trabajador tiene un puesto donde puede dar más que en cualquier otro puesto, y ahí tenemos nosotros las empresas que ser hábiles de poner a cada trabajador en el puesto de trabajo donde sea más eficiente, ¿no? Y bueno, esto es cuestión, a tu primera pregunta, de creer. Los prejuicios se superan, como ha dicho muy bien Manuel, con mucha formación, con mucha educación desde la base,
los colegios, porque los que somos adultos ya, como yo digo muchas veces, estamos viciados, ¿vale? Y es muy difícil que nosotros cambiemos los paradigmas y las creencias que tenemos ya de estos años atrás que llevamos en la mochila, ¿no? Los machismos, los micromachismos o lo que tenemos de toda la sociedad que llevamos. Esto desde la base, desde los niños, desde los colegios, desde la educación, es donde tenemos que empezar a cambiar la visión de la sociedad. Y desde ahí, como ha dicho muy bien Manuel, cuanto más conoces a las personas, cuanto más educación tenemos, pues no tenemos miedo a lo desconocido, porque claro, como ha dicho Manuel, ¿qué es lo que pasa? Es que al desconocer, pues cerramos los ojos, no queremos saber nada de ello porque nos da miedo, ¿no? Entonces, cuanto más educación y más sea visible este tipo de personas, que son personas. Yo tengo aquí puesto personas para personas. Las empresas somos personas que trabajamos para otras personas y somos todos iguales y diferentes. Y eso es lo bonito de la sociedad, que lo Y lo sepamos. enriquecedor, claro. Muy enriquecedor. Una palabra maravillosa que me encanta a mí utilizar mucho, lo ha dicho Pedro, es la sinergia. La sinergia hace que cada uno dé lo máximo sus valores y conjuntos sean maravillosos. Sí, que 1 más 1 no sea 2, sino que 1 más 1 es sea, igual 3. ¿no? 1 Sea más 1 3. igual 3. Claro. Iván, ¿cuándo empezasteis el proceso de inclusión dentro de Grupo Alquibarsa? Bueno, esta empresa lleva ya más de 40 años en el sector y, como digo, pues la persona visible de nuestra empresa, que es Salvador Barceló, pues es una persona muy activa, muy viva, siempre está pensando en mejorar, siempre está creyendo en Visionaria. mejorar, muy visionaria. Y bueno, pues hace ya más de una decena de años, pues empezó a pensar en este proyecto junto con otras asociaciones, en este caso Fundown también, y bueno, pues ahí vamos de la mano con ellos y con ganas de seguir mejorando y ampliando la plantilla en cuanto a personas con discapacidades especiales y bueno, y sabiendo valorar que pueden aportar muchísimo a la empresa. Como bien ha dicho Pedro, no es fácil, no es sencillo. Sin embargo, creyendo y sabiéndolo adaptar y que ellos también se adapten a la empresa, ese equilibrio que buscamos es algo evidente que es bueno para la empresa. La responsabilidad civil, por supuesto. Claro, y no lo sé si lo lleváis a cabo, Iván, pero de alguna manera medís el impacto que tienen la contratación de personas con discapacidad. ¿Os habéis planteado a lo mejor medirlo un poco? A lo mejor no lo hacéis, pero sí pensado, bueno, lo podemos intentar medir para también refrendar internamente el valor que tienen este tipo de contrataciones más allá de la parte económica o de, digamos, de las modas, es decir, el impacto que puede tener en la eficiencia en el trabajo, en la motivación del equipo, en la reputación, ¿no? Los comunicadores intentamos hacer tangible lo intangible por aquello de también poner en valor y que se reconozca el valor estratégico dentro de las organizaciones. Por eso te lo planteaba, Iván, si os habéis planteado en algún modo hacer un seguimiento del impacto que tiene dentro de la organización personas con este perfil. Por supuesto que sí, lo que pasa es que estamos en ello actualmente porque tenemos ahora mismo el grupo de empresas que tenemos, está creciendo de manera muy, muy eficiente y ya sabes tú que las empresas vamos muy rápido, muy deprisa y vamos, Totalmente. ¿vale? Lo que sí queremos es ajustarnos a lo importante en vez de lo urgente, porque sabes tú que se van apagando fuegos, pero bueno, la visión nuestra es de ir midiendo ese tipo de valoraciones porque es muy importante y seguir trabajando en ello, por supuesto. Trabajando en ello. Y Pedro, Iván, ¿nos dais ideas para promover, para los que nos escuchan, ¿no? La diversidad y la inclusión en las empresas? Porque creo que se han dicho hoy cosas muy importantes, pero ¿cómo podemos hacer para que les entre el gusanillo ya, ¿no? Ya que estamos en la recta final de este encuentro, ¿qué les podemos decir a las empresas para que puedan promover estos dos conceptos dentro de sus organizaciones, para intentar ir poquito a poco eliminando desigualdades? Yo empezaría diciendo que empiecen, que crean, y que son personas y que aparte
y que es una labor muy bonita, la inclusión es muy bonita, son personas que lo tienen difícil y digamos que es una ayuda, y cuando tú prestas una ayuda, el gen humano, cuando prestas ayuda y eres generoso, pues la verdad es que, y agradecido, pues la verdad es que te sientes bien, ¿no? Y las empresas somos personas, las personas y las empresas como tal tienen sus valores, los valores que componen las empresas, ¿no? Las personas. Entonces, empresarios y directivos pues deben ser conocedores de que este tipo de personas aportan bastante y que crean, sobre todo que crean, que eliminen barreras, que eliminen prejuicios y que prueben a ello, porque la verdad es que el resultado es bastante beneficioso. No hablo de economía, hablo de otro tipo de Más valores. elevados, ¿no? Además de la económica, que también, por lo que nos Por comentaba Pedro, supuesto, tiene nosotros sus vamos a, ventajas, efectivamente, pero elevar un poquito más y llegar a conseguir esos valores dentro de la cultura de las organizaciones. así Y es. Pedro, ya que has acompañado seguramente a más de una empresa en todo este proceso, como el Diván, ¿no? Que comentaba pues que el CEO visionario vio claro que tenía que poner en marcha el tema de inclusión dentro de la organización. ¿Qué primeros pasos dan las pymes o las grandes empresas y que podemos intentar extrapolar a las pymes para ser inclusivos? ¿Cómo lo hacen? ¿Por dónde empiezan normalmente? Pues la verdad es que nosotros desde la Federación, desde DOM España y muchísimas otras entidades tenemos una herramienta que es muy importante, que es una metodología de trabajo que se llama Empleo con Apoyo. Con esta metodología, que consiste en que una persona de la entidad social va a acompañar a la persona con discapacidad todo el tiempo que sea necesario en la empresa, de tal forma que sea ella la que inicie el proceso de inserción laboral y también está acompañándola para que aprenda a realizar todas las tareas, todas las operaciones necesarias para desenvolverse en el puesto de trabajo. De tal forma que mientras esté aprendiendo las labores, las tareas necesarias del puesto de trabajo, ninguna persona de la empresa va a tener que estar vigilando o va a tener que estar al cuidado de la persona con discapacidad mientras lo aprende. Conforme la persona con discapacidad aprende a realizar esas tareas, el preparador laboral, que es la figura que así se llama, se va retirando paulatinamente hasta que se queda en una supervisión. Por lo tanto, sin ningún coste para la empresa, tenemos una herramienta que nosotros tenemos implementado en todas las regiones en España, que realmente cualquier dificultad que a priori un empresario podría pensar, pues queda totalmente disipada, de acuerdo a que siempre va a tener una entidad social al lado, a través de esa figura del preparador laboral, que va a intentar que cualquier necesidad que tenga la empresa pues, pueda ser cubierta por él. Y sobre todo, pues dar la oportunidad a las personas con discapacidad es muy importante. La valoración, como he dicho antes, del trabajo es muchísimo más. Pero sobre todo, yo me quedo con que al final no hay empresas inclusivas, ¿no? No hay empresas solidarias, sino que hay personas. Hay personas. Tienes que tener la suerte de encontrar dentro de la empresa a aquella persona que realmente cree en esto, cree en el proyecto, no cree que sea una dificultad, sino que sea una oportunidad. Y por tanto, desde aquí agradecer a Alquibarse, a todo el grupo empresarial de Suministros Barça, la apuesta por las personas con discapacidad como miembros, y además lo digo con todo orgullo porque lo conozco muchos años, como unos trabajadores más dentro de su empresa, y el trabajo tan bueno que hacen para la inclusión de personas con discapacidad, creyendo firmemente que la persona con discapacidad ante todo en su empresa es un trabajador más, y así lo tratan y así es como realmente funciona. Y por lo tanto, pues animar a que a través de estas metodologías de empleo con apoyo, a través de todas las mejoras y las condiciones de las bonificaciones de contratos, y sobre todo creyendo realmente que a las personas con discapacidad hay que dar una oportunidad, yo me quedaría con esas tres ítems para intentar que las empresas, en este caso las pymes, pues den un paso adelante y contraten a personas con discapacidad, porque sin duda es un hecho que les cambiará el sistema de funcionamiento y mejorará sustancialmente tanto la convivencia dentro de la empresa como el buen hacer de la misma. Decirles también a las pymes o a las personas que trabajan en empresas que nos están oyendo, que nos van a ir con las grabaciones, que no están solas,
que si quieren dar el pasito pueden acercarse a Down España o a otros organismos que están encantados de guiarles en ese camino y de colaborar para que puedan incluir dentro de sus organizaciones a personas con discapacidad o personas con otros perfiles que a lo mejor no se han planteado y que son interesantes porque suman y enriquecen a las empresas. O sea, que ahí sí que animaros, ¿verdad? Animar a las pymes a que pregunten, a que se informen y a que tienen muchas organizaciones a nivel nacional y a nivel local que les pueden ayudar a dar esos pasitos y que no va a ser mucho trabajo, sino que va a ser realmente una apuesta a largo plazo por mejorar e incluir una serie de valores dentro de las organizaciones. Iván, Pedro, estamos terminando. De momento no hay ninguna pregunta en el chat. Así que como quedan unos minutitos para llegar a las 7:30, si os parece, les dejamos un mensaje inspirador o un mensaje clave, una titular con lo que os gustaría que las personas que nos escuchen se queden. Empezamos por ti, Iván, por ejemplo. Como quieras. Nada, son personas con ilusión, con muchas ganas, con mucha actitud. Y las empresas necesitamos de personas con ilusión, con ganas y con actitud con C. ¿Vale? Vamos, si te tengo que dejar el titular, te lo dejo así. Son valor añadido a las empresas, este tipo de personas que lo han tenido difícil en su vida y que luego son muy agradecidas porque ven que entidades como las nuestras o como otras empresas u organizaciones como la de Pedro le abren las puertas al mundo laboral y eso lo agradecen y el agradecimiento es trabajo y productividad, eficiencia y bueno, y la verdad es que da muy buenos resultados para las empresas, por supuesto. Pues con esos buenos resultados para las empresas y para las personas que forman parte de las organizaciones, pasamos a Pedro. Muchas gracias, Iván. Pedro, nos quedamos con tu mensaje también inspirador o ese titular con el que los compañeros que nos estén escuchando se queden. Pues para mí no hay mejor embajador para convencer a una empresa y contar a una persona con discapacidad que lo diga otra empresa y por lo tanto yo creo que Iván ha plasmado perfectamente cuál es su sentir y cuáles son las mejoras y cuáles son las bondades de contratar a personas con discapacidad. Por lo tanto mi titular sería contrata a una persona con discapacidad intelectual porque realmente mejorará tu empresa. Pues Iván, Pedro, nos quedamos con ese talento sin etiquetas, con las personas, con intentar que cada uno de nosotros pongamos ese granito de arena por mejorar la sociedad y porque, por supuesto, las empresas tenemos que ganar dinero, pero sumando y aportando valores también al entorno al que nos movemos. Agradeceros enormemente, Iván, Pedro, vuestra participación, a Manuel, que se ha desconectado antes, a todos los compañeros que han estado conectados. De hecho, sí que nos ha llegado una pregunta, pero sí un comentario que os leo textualmente de Isabel Alba. Gracias a los ponentes en un sistema tan altamente competitivo, es alentador hablar de modelos de empresas más sostenibles. Que tengamos una bonita tarde, nos comenta la compañera desde Málaga. Así que con ese mensaje, con esa bonita tarde, nos quedamos, hemos aprendido. Espero que hayamos aportado y que hayamos puesto encima de la mesa este diálogo y estas experiencias. Creo que es muy positivo y que esperemos que sea una de muchas de actividades para despertar conciencias y ayudar a empresas, a pymes, a que den pasitos a la diversidad y a la inclusión en sus organizaciones. Muchísimas gracias a todos y os esperamos en la siguiente actividad de DIRCON. Un abrazo muy fuerte, cuidaros mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Adiós.